Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Pues ya, definitivamente hemos dejado atrás esas festividades de fin y de comienzo de año, donde es parte fundamental para lo que decíamos en programas anteriores, hacer un alto en el camino, el inventario y proyectar, pues seguir deseando a quienes todavía estamos planeando, proyectando lo concerniente a este año 2025, que el Todopoderoso nos permita precisamente a través de discernir todo lo que tenemos en mente y que lo más importante podamos concretarlo y que al final de este año 2025 podamos decir que gran parte de esos proyectos los hemos ejecutado. Salud, dinero y amor, como se dice coloquialmente a todas y a todos ustedes en este año 2025. Pues amigas y amigos, nosotros también seguimos en lo que tiene que ver con los diferentes temas. Cuando hablamos de lo que fueron las propuestas de los candidatos hoy gobernantes a las alcaldías y la gobernación del departamento de Santander, sobre todo acá en el área metropolitana, pero que a todos nos compete, se hablaba de seguridad y se hablaba de movilidad. Cuando hablamos de movilidad, pues tal vez va en la mano más, sin desconocer que la seguridad es fundamental precisamente. De lo que han sido las empresas de carácter privado que han prestado su servicio y que siguen prestando por décadas anteriores, donde han generado riqueza, desarrollo en materia laboral, en todos los aspectos. Pues decirles que hoy nos acompaña el señor gerente de la empresa Transportes Piedecuesta S.A. Hacemos referencia a José Luis Díaz Camacho, de profesión administrador de empresas. Pues señor gerente, bienvenido aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. ¡Feliz año! Feliz año, Luis Eduardo, y muchas gracias al canal Buenavisión, a usted, Luis Eduardo, por invitarme a este programa de Buenavisión. A ver, señor gerente, veo que usted ha hecho escuela, como se dice, ¿no? En una de las empresas más importantes del oriente colombiano, no solamente del área, sino del oriente colombiano. Ha hecho carrera, como se dice, pues en esa empresa. Hoy es el gerente general. Pues sí, Luis Eduardo, desde muy temprano, como dicen, nací ahí en medio de los tornillos, ayudaba ya mi padre nos ponía a lavar el vehículo, a ayudarle a arreglarlos, a la mecánica, y ahí va uno haciendo pasos, conociendo lo que es la actividad del transporte público, lo que es la actividad del transporte de pasajeros y carretera, como ha sido Transpiedecuesta S.A. y los servicios conexos que ha venido ampliando. ¿Cuánto lleva José Luis Díaz Camacho precisamente en la empresa? Más de 25 años ahí trabajando. Pues si lo vemos desde la niñez, toda mi vida he pertenecido ahí a Transportes Piedecuesta S.A. Un cuarto de siglo vinculado a la empresa, pero más de un cuarto de siglo precisamente en lo que usted hace referencia, ¿no? Sí, de toda una vida, como se dice. Sí, señor, claro. Pues hacemos referencia a quienes se nos adelantó, ¿no? Que fue el que incursionó en la familia particular suya y que hizo el aporte también desde la década de los primeros años del 70 a don Luis Guillermo Díaz Gómez, su señor padre, ¿no? Ay, me hace, mejor dicho, dar tristeza porque se acabó de ir, ¿no? Un promotor de empresa, de en agosto se fue y impulsó mucho a Transportes Piedecuesta S.A. gracias a mi padre y a mí que me ha enseñado. Gracias, Eduardo. Hombre de empresa que en el ancestro familiar también los enfocó a ustedes, ¿no? Sí, no señor. Solamente a José Luis, sino a sus hermanos. A mis otros 4 hermanos, sí, señor. A ver, pues, igual manera que lo que es parte fundamental, lo que pues es nuestro progenitor, nuestra progenitora, pues escasos meses se liaron con su señora madre, ¿no? También. Pues sí, Luis Eduardo, en esta pregunta que me da mi madre, también transportadora, murió el 24 de diciembre del 2023. Mi papá, pues como tan unidos toda la vida, no se aguantó y se murió el 17 de agosto.
dejándonos pues con esa gran tristeza, pero también con un aliento que él quería estar con su amada, con mi madre, pero también agradeciéndoles lo que nos enseñaron a trabajar, a ser pujantes, a salir adelante, a prestar un servicio a la comunidad y a ser personas, gracias a ellos. A ver, señor gerente, pues lógicamente es importante, ¿no? Lo que es esa proyección de familia y que se sumó a otras familias que venían en un proceso cuando hacemos referencia a Transportes Piedecuesta y a otras empresas, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de Transportes Piedecuesta. Veo que precisamente el eslogan de lo que es el aniversario, usted lo porta ahí, 70 Claro. años de Transportes Piedecuesta S.A. Con gran orgullo, 70 años prestando el servicio a la comunidad y gracias a ustedes, comunidad piedecuestana, por utilizar los servicios de Transportes Piedecuesta S.A. Televidentes, la empresa cumplió 70 años el año pasado, pues en el 15 de marzo cumple ya 71 años, pues nació como una empresa de pequeños transportadores y ha continuado siendo de pequeños transportadores porque somos más de 150 transportadores unidos que mantenemos esa empresa y se ha mantenido durante 70 años. Nació con 20 transportadores unidos, familia Parra, familia Rodríguez, que todavía por ahí hay raíces, gracias a Dios, en la empresa y fue creciendo. Transportes Piedecuesta nació como una sociedad limitada y en el año 1972 se convirtió en sociedad anónima. De ahí pues fue ampliando los servicios. Nosotros prestábamos el servicio entre Bucaramanga y Piedecuesta cuando eso era Radio de Acción Nacional, porque Piedecuesta no pertenecía al área metropolitana de Bucaramanga. No estaba creada. No estaba el área metropolitana, que creo que fue, si mal recuerdo, año 80, algo así, que se creó el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, cuando eso nos tocaba todas las autorizaciones y todo a nivel del INTRA, el Instituto Nacional de Tránsito, que era Radio Acción Nacional, pero cuando eso prestábamos solo servicio intermunicipal, pues Piedecuesta viajaba también a Chiquinquirá, a Las Romerías, a Huaca, a las diferentes ciudades, pero posteriormente nos convertimos del área metropolitana de Bucaramanga. Tenemos ahora vehículos de servicio especial también de pasajeros que prestan el servicio de Radio Acción Nacional de turismo, escolar, empresarial, y así se han venido ampliando los servicios de la cadena de suministro del transporte público. Se tiene consolidado toda esa integración de los servicios de la canasta del transporte. A ver, señor gerente, pues es bonito hacer historia, ¿no? Recordar precisamente lo que es la base de una empresa como es Transportes Piedecuesta de 70 años, Señor. Donde tengo entendido que si nos remontamos a esa historia en lo que he recurrido precisamente a mirar archivos, pues ahí en el parque habían dos empresas, la Chicamocha y una Piedecuesta, que fue lo que le dieron nacimiento a Transportes Piedecuesta. Sí, señor. Eso en el Transporte Pedregosa, en ese momento algo así, cuenta la historia, que querían venir a sacar a unos transportadores de lo que llamaban Transporte Chicamocha, y habían otros transportadores que prestaban los servicios. Entonces se conformaron, dijeron, unámonos e iniciamos lo que es una sociedad limitada llamada Transportes Piedecuesta Limitada. En ese momento 20 propietarios unidos, pujantes, agradecer a esas familias, a ellos por unirse y formar lo que inició como Transportes Piedecuesta Limitada, hoy Transportes Piedecuesta S.A. Teniendo en cuenta esa historia, veo unos datos que es importante, ¿no? Que es la estructura, que es la base de esa edificación que se llama Transportes Piedecuesta en los 70 años. Vemos, como usted lo manifiesta, 20 socios, 20 personas que se sumaron, que se integraron, crearon esa empresa el 15 de marzo del 1954. De igual manera, 26 vehículos, veo que estaban en el archivo según reza ese documento. En ese momento 20 propietarios, sí, colocaron 26 vehículos a la operación
como lo decía, de la población de Piedecuesta hacia Bucaramanga, en una carretera destapada, polvorienta, cuenta la historia, con muchos problemas, pero con esas ganas de prestar el servicio de transporte y de hacer empresa, de ellos también, lógicamente, salir adelante con un emprendimiento que fue en ese momento la prestación del servicio de transporte de pasajeros de Piedecuesta a Bucaramanga. A ver, veo que precisamente dentro de esos 26 vehículos de ese momento, según rezan los archivos, pues 16 buses, es el parque automotor, 16 buses, 10 automóviles. Habla incluso de esa historia del pasaje, ¿no? De 30 centavos. Sí, claro. 30 centavos 16, en buses y 50 en automóviles. 16 buses y los piedecuestanos de antaño podrán recordar que eran, mejor dicho, el bus se llenaba y se iba, de resto no se despachaba el bus, los automóviles, si se acuerdan de los automóviles, que entre ellos pues se hacían una competencia, pero ese era un servicio ejecutivo que prestaba en ese momento Transportes Piedecuesta Limitada. A ver, señor gerente, usted llega dentro de ese proceso precisamente haciendo parte de la familia, como usted lo dice, desde muy pequeño, porque hacía parte de la familia y lógicamente en ese empresario, don Luis Guillermo. ¿Qué encuentra cuando usted llega precisamente después de escalonar, de estar en la tesorería, de estar en algunos cargos que hacen parte aún de Transpiedecuesta, pero cuando llega usted a gerencia, corte, ¿qué encuentra como gerente pues ya usted activo? Yo ingresé en el año 99 a Transpiedecuesta ya como empleado en la tesorería, ya se venía conformando una organización de empresa que en ese momento la junta directiva, la gerencia y el equipo que estamos fuimos reorganizando, modernizando la empresa, y estuve varios años ahí en la tesorería y en el 2008 ingresé a la gerencia general y continuamos ese proceso que venía de estructuración, de organización, de reingeniería hacia Transportes Piedecuesta S.A. y se venían ya con la estación de servicio, con el servicio especial de pasajeros. En ese momento veníamos iniciando carga y lo fortalecimos, el transporte de carga a nivel nacional, el transporte mixto de pasajeros, el almacén de repuestos lo hemos venido ampliando. Hoy en día tenemos una serviteca amplia que presta los servicios de mantenimiento de flotas y de mantenimiento de autos y camionetas. Entonces hemos venido en esa estructuración que se planeó en ese tiempo, del año, en la nueva década 2000 hacia adelante, a tener una organización como es Transportes Piedecuesta S.A. Hemos tenido muchos inconvenientes. Casi que, señor gerente, llega usted precisamente, dice que en el 2008 a gerenciar Transportes Piedecuesta S.A. y sí, a escasos meses, escasos 2 años, se pone en marcha Metrolínea. Para unos dicen que fue la caosis del transporte urbano, que creó más caos, que no fue solución porque realmente no se planeó, no se proyectó esta empresa y que lógicamente causó unos daños desde todo punto de vista, económicos a las empresas, a la ciudadanía en movilidad, pero que no fue solución y lo muestra. Se dice coloquialmente, señor gerente, el mejor juez es Dios y el tiempo. Pues sí, en ese momento pues había una expectativa, yo creo que de la comunidad. En el año 2008 ya se escuchaba, se venía planeando lo que es el transporte masivo Metrolínea. Fue una copia de Transmilenio de Bogotá, pero resulta que esas copias, al traerla a una ciudad diferente, como es el área metropolitana de Bucaramanga, que es más pequeña que Bogotá, pero la quisieron implementar como el Transmilenio de esa metrópoli de Bogotá, cometieron muchos errores y en ese momento nosotros como transportadores les dijimos a quienes estaban planeando, tengan en cuenta que esta es una ciudad diferente y lo dice usted, el tiempo es el que lo ha dicho. Imagínese en ese momento
La expectativa era que iban a modernizar el transporte, eso está bien, nadie se opone a la modernización de un transporte, del parque automotor, de hecho, cualquier sector. la comunidad requiere una modernización y más hoy en día, porque en ese momento, imagínense, solo nosotros, Transpiedecuesta, teníamos 238 vehículos y nos tocó desvincular aproximadamente 120 vehículos de nuestro parque automotor para dar paso a esos vehículos que venían supuestamente a mejorar la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. En ese momento, pues lógicamente como transportadores de un inicio nos opusimos, después entendimos, después prácticamente nos obligaron a desvincular esos vehículos para darle paso a los del masivo. Pero fue mal planeado, mal estructurado, no tuvieron en cuenta las necesidades de la comunidad, le cortaron los recorridos a la comunidad y no fueron colocados con ese nuevo transporte masivo, a lo que la comunidad buscó otros modos de transporte porque la comunidad no se puede quedar sin el servicio, la comunidad requiere un servicio. Mire, Luis Eduardo, en diferentes barrios que uno visita a veces o que tiene amigos de la comunidad, José Luis o Transportes Piedecuesta S.A., ¿por qué no nos colocan servicio? Nosotros le decimos, nosotros estamos dispuestos, y es más, en este momento estamos unidas 6 empresas de Bucaramanga y le hemos dicho a la autoridad de transporte, mire, nosotros podemos traer parque automotor, nosotros podemos organizar el transporte público de la ciudad trayendo vehículos nuevos y arreglen la infraestructura y nosotros prestaremos el servicio con unas condiciones claras de operación, pero condiciones que generen para la comunidad una prestación del servicio y también condiciones que generen el ingreso para el transportador que lo requiere para su vehículo, para su mantenimiento y para su inversión. A ver, señor gerente, usted me trae unos datos cada vez más, ¿no? Se tuvo que vincular. En ese momento que entra en operación Metrolínea 120 vehículos, de lo que era, prácticamente es atentar en cierta forma a lo que venía marchando, en este caso las empresas del sector del transporte urbano, pero hablamos de las Piedecuesta, que precisamente una desvinculación no solamente en el pacto automotor, sino en la parte social, en la parte laboral, en la parte de movilidad, que afectó y que lógicamente puso, si pudiésemos decir, en stand-by a ese momento hacer reingeniería, porque es una palabra, yo pienso que no solamente la pandemia, cuando hablamos de reingeniería, reinventar, siempre la ha habido, ¿no? En ese momento fue un reto para ustedes también, Transportes Piedecuesta. Claro, Luis Eduardo, en ese momento nos tocó hacer una reingeniería de la empresa y lo que le digo, ampliar servicios de taller, servicios de serviteca, los servicios conexos a la actividad del transporte, ampliar el transporte especial de pasajeros con la modalidad escolar, ¿sí? Empresarial y turismo, porque no nos podíamos quedar ahí con los brazos cruzados y buscamos cómo seguir generando empleo y desarrollo que hoy en día, gracias a Dios y a estos propietarios, a estos accionistas de la empresa, a nuestros trabajadores, a todo ese equipo de trabajo, generamos hoy en día 450 trabajadores directos promedio que tenemos en nuestras actividades, más los trabajadores que son de talleres, de arrendatarios, de la actividad conexa indirectos que prestan el servicio. Eso son más o menos 800 empleos que se generan en Piedecuesta de lo que es Transportes Piedecuesta S.A. El señor gerente de Transportes Piedecuesta S.A., José Luis Díaz Camacho, nos acompaña hoy para hablar precisamente de transporte, una de las situaciones difíciles que hay, y vamos en la medida a hablar de lo que estamos seguros a ustedes también, como a nosotros nos interesa, que es la movilidad. Pues hemos querido rendirle ese homenaje a Transportes Piedecuesta, una empresa pujante, una institución no solamente de Piedecuesta, del área metropolitana, sino del nororiente colombiano. A ver, retomando todo eso, hubo 2 operadores, ¿no? Piedecuesta, Transporte Piedecuesta, ¿a cuál operador perteneció en ese momento? Nosotros participamos en esa licitación por medio
del operador Movilizamos. Movilizamos S.A. Son dos, Metro 5 y Movilizamos. Pero imagínense que los 237 vehículos que ingresaron en ese momento en las etapas a prestar el servicio, hoy en día hay aproximadamente 15 vehículos prestando. O sea, eso fue, la verdad, una pérdida de dinero hacia el pequeño transportador, hacia los empresarios del transporte, hacia el mal servicio a la comunidad, y hoy en día se requiere hacer la reingeniería del transporte, a lo cual nosotros, como le decía, entre 6 empresas estamos dispuestos, unidos, a que el área metropolitana nos autorice ingresar unos vehículos para organizar las rutas. Se requieren organizar las rutas para prestarle un mejor servicio a la comunidad del área metropolitana, y en especial nosotros tras Piedecuesta, a la comunidad de Piedecuesta. A ver, Movilizamos se conserva aún, ¿hacen parte de ustedes de las 6 empresas, me dice? No. ¿O es otro núcleo? Que Movilizamos era de algo así, no mal recuerdo, 7 empresas. Ahí está tras Piedecuesta. Ahí estábamos nosotros. ¿Se disolvió ya? Se disolvió, se perdieron los recursos que se colocaron para esa prestación del servicio. Prácticamente los transportes masivos en general del país no son sostenibles, y eso mismo lo han dicho los expertos en los diferentes transportes masivos del mundo, lo han dicho pues. Entonces son muy costosos, generan demasiados gastos, en los cuales mismo nosotros hemos estado en el Ministerio de Transporte en la discusión cuál sería la mejor solución del transporte. Entonces ya lo han dicho hoy, puede ser con vehículos más pequeños, vehículos que se puedan prestar un mejor servicio a la comunidad. Uno no puede pretender que o los que legislan, que en una ciudad, en un área metropolitana donde es aún pequeña, podemos decirle a la ciudad, a pesar de lo que se ha venido ampliando, pero sigue siendo pequeña, que la gente se sube en su origen, en X barrio, y a escasos kilómetro y medio ya se baje y se pare ahí a esperar un vehículo. Eso genera que la comunidad no le guste esa presión del servicio de hacer ese intercambio tan seguido. ¿Y qué le hemos dicho al Ministerio de Transporte, a la Autoridad de Transporte también? Mire, aquí se deben colocar unos vehículos de más o menos medianos, de buses, que puedan ingresar a los barrios, recogen el pasajero, y si deben pasar para hacer una integración en las estaciones, ciertas rutas lo puedan hacer sin tener que todos los pasajeros bajarse, sino el que quiera continuar, porque él necesita rápido llegar a su destino, no se baje. De hecho, estamos haciendo una prueba de integración que llevamos más de un año en el portal, y eso ha dado muy buen resultado y le ha gustado a la comunidad. Es decir, verdaderamente articular, ¿no? Porque verdaderamente articular, pero sin como de pronto en el momento los expertos decían, no, es que el pasajero debe bajarse ahí y buscar el otro. No, el pasajero no es dispendioso. Mejor dicho, cualquiera. Tiempo, un usuario, si va en un vehículo, usted no quiere que lo bajen rapidito. Si usted tiene la necesidad porque tiene que intercambiar por otra ruta, pues se baja, y si no, sigue en esa ruta. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, vehículos medianos que puedan desde los barrios salir, algunos desde los barrios salir, si tienen que pasar por los portales, por la infraestructura, que hay que arreglar esa infraestructura también porque está toda destruida, puedan desde ahí hacer los intercambios, pero también los que quieran continuar sigan. Además, podríamos colocar unos servicios directos, que eso resulta muy bien. El que tenga que pasar por la estación pasa. El otro, esos servicios lo hay inclusive en Transmilenio, que lo llaman bus expreso. Si él desde cierto barrio, la comunidad ya prácticamente el vehículo queda con sus pasajeros, o eso lo decide la comunidad, se sube y me dice, me voy en el bus expreso porque yo necesito quedarme en Bucaramanga. No necesita estar haciendo tantas paradas. Esos servicios son muy importantes implementarlos para que la comunidad tenga un verdadero servicio que de verdad agilice
ese trayecto de recorrido, pero también ¿qué se necesita? Arreglar la infraestructura. Miren, no es posible que hayan pasado tantos años del transporte masivo y se haya quedado la infraestructura medio construir. Usted llega ahí en la parte que llamamos la Turena, en Florida Blanca, y es ese cuello de botella todos los días. Entonces, si la infraestructura no se amplía, y ojalá se coloque de verdad una infraestructura que sea exclusiva para el transporte público, que la comunidad lo requiere para que sea más ágil, hermano, pues se tiene un transporte pésimo que no agiliza la movilización de la comunidad. Sin contar lo que tiene que ver con las famosas estaciones, la de Papi Quiero Piña, la de Girón, la del norte, en fin, que se convirtieron realmente en elefantes blancos. A ver, señor gerente, precisamente el año anterior finalizando, el señor alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, solicitaba al Consejo, ¿no?, que le diera facultades para liquidar Metrolínea. En todo ese proceso, pues es un derecho, el transporte, la movilidad. Ustedes han sido tenidos en cuenta, es decir, para no solamente acabar, bueno, Metrolínea, por lo que no es viable en el servicio como tal, porque volvemos a lo que hemos dicho, lo que usted ha manifestado. A mí de usuario me interesa es el origen y el destino, llegar a donde voy, ¿no? Sí, por claro. eso, infortunadamente, se ha aumentado lo que tiene que ver la piratería. A mí me interesa escoger el vehículo y que me lleven a mi destino, lastimosamente, claro, al hecho de no haber habido una satisfacción en esa posibilidad de Metrolínea, pues lógicamente a partir de ahí se ha incrementado hasta el momento todo lo que tiene que ver con esa piratería del transporte informal. Pues están expectativas, que qué modelo, que qué proyecto, con el hecho de haber liquidado o estar liquidando Metrolínea. Ahí donde está usted, estuvo el gerente de Metrolínea, el que hoy es director de tránsito de Bucaramanga, ¿no? Hablábamos de eso de expectativa en expectativa, pero son tenidos en cuenta los transportadores, los empresarios, en todo eso de posibilidad ya llorar sobre la leche derramada, pues listo, ya que Metrolínea fue un fracaso. ¿Qué posibilidad? ¿Ustedes qué plantean? ¿Qué vislumbran desde ese punto de vista? Pues Luis Eduardo, nosotros hace más de 2 años, podemos decirle, colocamos solicitudes al área metropolitana de ampliación del parque automotor. ¿Ellos qué opinaban en ese momento? Que tenían restricción porque estaba el transporte masivo. Y a través del ente rector, el Ministerio de Transporte, pues decía, si está el transporte masivo, el TPC, que es el transporte público colectivo, el que nosotros prestamos, no se puede ampliar porque está la restricción del transporte masivo. Pero aquí había un problema muy grave, porque transporte masivo entre comillas, o sea, de nombre, porque en la prestación del servicio pésimo, o sea, podrían figurar, es que en Bucaramanga hay transporte masivo, pero están los 237 vehículos que en ese momento colocaron, 15 vehículos en este momento. ¿Qué mira hoy, qué se vislumbra? Hoy en día el problema pues es mayúsculo, el problema ya tiene, que lo comenta usted, la autorización que pidió el alcalde de liquidarlo porque tiene muchas deudas, muchos problemas. Entonces, al parecer el área metropolitana, y sí hemos estado en diálogos, tiene que buscar una solución de transporte a las comunidades. Como yo le digo, uno llega a los diferentes barrios, llega a hablar con usuarios, hay gente que todavía recuerda los servicios que prestaba transporte y nos dicen, ¿por qué no vuelven? Nosotros tenemos la restricción de que la autoridad de transporte es la que nos debe dar la autorización para traer los vehículos y la autorización para que se puedan prestar esa ruta. Nosotros prestábamos las rutas por toda la ciudad, nosotros prestábamos ruta terminal, ruta carrera 27, ruta carrera 33, y donde la comunidad necesitaba una ruta nos pedían y empezábamos con lo que nosotros los transportadores llamamos cuñas. Cuña es empezar en las horas pico y a medida de que va evolucionando, pero eso que requiere para que nosotros prestemos la autorización, pero requiere parque automotor, porque sin parque automotor pues no podemos prestar el servicio a la comunidad. Y estamos dispuestos como Transportes Piedecuesta S.A., ese grupo de transportadores, de traer vehículos. Ya tenemos unos preaprobados inclusive con la banca para llevar a cabo unas deudas, pero decir vamos a traer vehículos y vamos a vincularlos, pero requiere la autorización
del área metropolitana de Bucaramanga, la cual en estos momentos sí ya hemos tenido diálogos y con los diferentes transportadores, compañeros transportadores, buscando soluciones y que el área nos dé esa solución de prestar el servicio de traer los vehículos, que nos arreglen la infraestructura y nosotros nos comprometemos a lo que nos corresponde, que es esa experiencia de 70 años prestando el servicio a la comunidad. Una contradicción, ¿no? Digamos, en ese proceso del transporte, cuando ustedes como transportistas convencionales, pues llega en el 2010 el transporte masivo, entre comillas, articulado, y prácticamente a usted les toca dar de baja de las empresas, en el caso particular de Piedecuesta, de 230 vehículos, más de 100. Ahora, nuevamente recurrir porque ese proyecto no funcionó, no ha sido al servicio, realmente no es satisfecho cuando hablamos de movilidad. Al contrario, cada vez más se agrava y trae consigo otros flagelos, que es la seguridad, precisamente por esa piratería, por el transporte informal, en fin, todo lo pertinente. Nuevamente se recurre al transporte formal. Ahí están ustedes con sus empresas, caso particular Transportes Piedecuesta. Cuando vemos que precisamente en torno a satisfacer la movilidad de todos los habitantes del área metropolitana, pues hablamos de Transportes Piedecuesta. Por ejemplo, en el portal de Piedecuesta vemos que oxigenan, que articulan, que realmente es eso, complementar el servicio que ustedes prestan. Sí, sí, en el momento en que hubo la necesidad por falta de vehículos de Metrolínea, primero decía hay que acabar a esos al transporte colectivo, hay que acabarlo porque todo es masivo. La contradicción que dice usted, hay que acabar el transporte colectivo porque el transporte colectivo no debe existir, que debe existir el masivo, pero mire lo que pasó con el masivo, la verdad, o sea, lo que decimos mal implementado, mal estructurado, y esas son las consecuencias de una mala planeación, una mala implementación. Ahora, cuando nos pidieron, bueno, las empresas las necesitamos, ¿qué dijimos nosotros? Pues, ¿qué necesitamos nosotros? Prestar el servicio a los usuarios. ¿Qué nos interesa? El usuario nos interesa y en ese momento nos pusimos de acuerdo con Metrolínea pagándole un derecho de uso, porque toca pagar, ellos dicen que toca pagarle, entonces le pagamos un derecho de uso y estamos haciendo esa integración, la cual ha tenido muy buena acogida por parte de la comunidad, pero mire, esa integración es prácticamente la prueba del modelo que nosotros colocamos, ¿sí? Es pasando, en esa ya nosotros hemos estructurado vehículos puerta derecha y puerta izquierda, como los padrones que habían antes, pero no tan grandes. Adecuar la estructura Sí, de los vehículos. Que puedan, no, los nuevos. Los nuevos que traigan la puerta para que pueda pasar por las estaciones y también puedan recoger en las paradas del transporte público. Porque entramos colectivo. a otra polémica. Nos decía en ese momento el gerente y director de tránsito de Bucaramanga que precisamente Bucaramanga se ha comprometido, la administración, a adecuar lo que le competía bajo lo que estaba bajo su territorio, la alcaldía de Bucaramanga, que venían sosteniendo una serie de reuniones con el alcalde de Girón, con el alcalde de Florida y con el alcalde de Piedecuesta, que eran ellos los que tenían que adecuar esa infraestructura de las estaciones. Sí, pero ahí ustedes salen del paseo porque ustedes tienen que, ellos como autoridad, habilitar esa estructura, no solamente de las estaciones, sino la vía por donde transitan ustedes. Claro, o sea, esto no se trata solo, por ejemplo, en ese momento tuvieron muchos inconvenientes que no hicieron caso. Mire esa estación de Floridablanca. Papi Quiero Piña. No, bueno, la de Papi, ese era el portal principal que ni siquiera lo terminaron, pero la de Floridablanca del estadio. Una cosa demasiado amplia para el movimiento de pasajeros, para la demanda de pasajeros que existe ahí, igualmente la de Cajazán, igualmente la de Tablanca. O sea, con esas inversiones que hubieran hecho ahí, amplíen bien las vías. O sea, esto requiere una reingeniería total, pero no se quiere decir que porque una reingeniería total no se puede hacer algo ya. ¿Qué se puede hacer algo ya? Vehículos nuevos que por ahora presten el servicio tipo transporte público colectivo, que se pueda integrar en la infraestructura existente y nosotros podremos hacerlo como lo estamos haciendo ahorita, por ejemplo, en el portal de Piedecuesta y en cierta infraestructura, para que en un futuro, mientras van arreglando las otras estaciones, mientras también se coloca un recaudo centralizado y se coloca
que sea ese recaudo centralizado mediante medio magnético, que también pueda pagar el pasaje en efectivo y medio magnético, podríamos mientras tanto operar de la forma como lo digo, como tipo TPC. Pero esto, la reingeniería del transporte público también tiene que tener muy en cuenta que si vamos a colocar un medio de pago digital, sea un medio de pago que se pueda por medio inclusive de la banca, que el usuario pueda recargar sus tarjetas o a través de los bancos pueda pagar el pasaje, porque es que también eso fue lo que pasó. Mire, el usuario iba a recargar y no encontraba dónde recargar, entonces eso también generó que buscara los otros modos de transporte. Entonces esto requiere que se haga muy bien, que siempre pensando en la prestación del servicio al usuario, no pensando como cuando empezaron, no, es que el usuario tiene que caminar X cuadras porque hoy en día caminar es saludable. Sí, es saludable, pero resulta que el usuario en ese momento, si va a una oficina o algo, él no tiene para caminar 2, 3 cuadras, sino él quiere la accesibilidad del servicio público. Y sumado a esos puentes que conectan con las estaciones, pues la seguridad, ¿no? Porque eso bueno, es otro también eso es muy importante, porque si en ciertas horas, no hay pues seguridad en cierta hora, pues el usuario, ¿cómo va a cruzar esos puentes tan largos? Que es una infraestructura muy buena, pero requiere seguridad. Estamos a través de Buenavisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. Hoy nos acompaña el señor gerente de Transportes Piedecuesta S.A., José Luis Díaz Camacho. A ver, entonces usted dice, gerente, que del transporte colectivo, del transporte convencional se plantea primero que los entes gubernamentales adecúen lo que hay de infraestructura de las estaciones y lógicamente lo alterno, ¿no? las vías de acceso a esas centrales, las autopistas, Florida, Girón y Piedecuesta, a donde las empresas prestan este servicio. Segundo, el que amplíen, los autoricen para ustedes introducir más vehículos con las normas y las adecuaciones que usted dice, ¿no? De adecuar esa estructura de esos vehículos para que se habilitando esas naves, esas estaciones, pues lógicamente haya la seguridad de los pasajeros, ¿no? Tercero, que tiene que ver precisamente con lo que es eso, articular que al aumentar el parque, la posibilidad del parque automotor, pues lógicamente ustedes también invierten. Claro. Es generar empresa, generar empleo, porque va a generar más empleo, en fin. Esa es la propuesta que ustedes hacen. Sí, claro, la propuesta que nosotros... Es que es la necesidad, y lo he hecho ya, la comunidad nos solicita a nosotros, mire, colóquenos mejores servicios, nosotros necesitamos más servicios, necesitamos desde X barrio pasen por la carrera 21 también, desde X barrio pasen por la carrera 33, por las diferentes arterias viables de Bucaramanga. Entonces nosotros estamos dispuestos en traer los vehículos, nosotros estamos dispuestos como transportadores a hacerlo, pero dependemos de la autoridad de transporte que nos han manifestado que en estos momentos están buscando la forma de habilitar que las empresas de transporte del área metropolitana de Bucaramanga amplíen los servicios debido a esta problemática del transporte masivo, que hoy no hay nada prestando el servicio prácticamente. A ver, señor gerente, no sé hasta dónde usted tenga el dato, ¿cuántos vehículos de carácter del servicio colectivo de transporte urbano hay en el área metropolitana que están prestando este servicio? ¿Y cuántos especial transportes Piedecuesta que estén en este momento a la expectativa de lo que usted dice, la solicitud que han hecho al área metropolitana de ampliar el campo automotor? Aproximadamente 900 vehículos de los 2.000 que habían antes están prestando el servicio en el área metropolitana de Bucaramanga, y de esos transportes Piedecuesta tenemos 125 vehículos prestando el servicio al área metropolitana de Bucaramanga. Es decir, de esos 2.000 que habían en el 2010, ¿sí? Sí, señor. Pues se redujo a la mitad. Y ahorita volver otra vez, lógicamente que se le pide al área metropolitana, a la autoridad competente, para que autorice la ampliación del campo automotor, lógicamente vehículos adecuados, modernos, en fin, todo lo concerniente, es eso, ¿sí? Pues imagínense, en ese momento, vamos a hablar de Piedecuesta, estaba Transporte de San Juan, estaba Villa de San Carlos en ese momento, Villa de San Carlos todavía está, ¿no? Pero en el momento de Transporte de San Juan, Transporte de Piedecuesta S.A., y a todos nos quitaron
prácticamente el 50% del parque automotor. Tras Piedecuesta desvinculamos 120 vehículos en ese momento para darle entrada. Hoy en día con 120 menos y en el perímetro urbano de Piedecuesta, según el DANE, ha crecido del 2010 al año pasado 50.000 habitantes. O sea, menos vehículos y ha crecido 50.000 habitantes. Bueno, la gente se ha motorizado, anda en otros medios de transporte, pero la comunidad sigue pidiendo a gritos, es lo que nos manifiestan, que requieren un mejor servicio de transporte y eso es muy evidente. Algo que usted insistía, y hablábamos extra cámara, señor gerente, que tiene que ver que ustedes han ido no solamente de Transpiedecuesta, sino las empresas, pero hablamos en especial de Transportes Piedecuesta, que usted es la esencia, que está el gerente como tal, de ir sacando vehículos para ir, que es dentro de lo que piden ustedes a la autoridad correspondiente, que para emplear el campo automotor y automáticamente van saliendo unos, ¿no? Por las normas también del ministerio, en fin. Claro, hay que traer nuevos vehículos, ampliar la flota y también hay que cambiar, eso es reposición del parque automotor. Pero que, mire, Transportes Piedecuesta cambiábamos los vehículos, no los dejábamos más de 7 años. La norma permitía en ese momento 20. Con la pandemia permitió 4 años más. Eso lo amplió el Ministerio de Transporte, la vida útil del parque automotor del transporte público colectivo. Pero los cambiamos cada 7 años, modernizábamos porque la comunidad lo requería, la movilización de pasajeros permitía el cambio, porque todo también usted hace una inversión y requiere pues que esa inversión se pague, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces se vendían para otras y aquí se traían nuevos. Ustedes son empresarios, son inversionistas. Claro, lógicamente. Pero ¿qué pasó? Se dejó de cambiar el parque automotor porque el tema era que vehículos, hay que acabarlos, hay que acabar el transporte público colectivo y como también la pandemia también trajo a diferentes empresas pues casi un quiebre, que eso nos pasó en muchos de los sectores, ¿sí? O se perdió dinero, lógicamente, toda la comunidad, podemos decirlo, porque si usted ganaba menos, pues la comunidad, todos, eso fue para todos. Lo de la pandemia, el factor económico declive que trajo, pero entonces también era que la autoridad de transporte, el Ministerio de Transporte, área, vamos es ampliar la red del transporte masivo y el transporte colectivo, en ese momento decían que se acababa, ¿sí? El TPC, que es el que nosotros prestamos, pues, ¿cuál transportador diciéndole, ustedes no van a continuar, van a cambiar los vehículos, ¿sí? Entonces estamos esperando que queden las normas claras, ya hay argumentos del Ministerio de Transporte que ha dicho, no, toca continuar con el transporte público colectivo, lógicamente, integrándolo al masivo, debe haber un mix entre masivo y colectivo y que se integren, y esa es la prestación del servicio. Mire, estos transportes masivos con colectivos, muy bien integrándolo, muy bien estructurándolo, siempre pensando en el beneficio del usuario, porque si no pensamos en el beneficio del usuario, que es el que lo necesita, claro. Entonces ¿para qué va a tener usted un transporte? Al usuario nos interesa el servicio, vuelvo y insisto, el origen y el destino. Claro, entonces pues ahí sí ya se puede reestructurar. Mire, en Medellín funciona muy bien, en Medellín hay metro, hay masivo, hay TPC, o sea el transporte público colectivo, hay metrocable, y todos se integran y todos generan ingresos, generan desarrollo, generan buen servicio a la comunidad. Y para todos hay, como para se todos dice hay, sí señor. A ver, cuando hablamos de ustedes solicitar dentro de esa regenería de lo que es el nuevo proyecto, ya con base a lo que es liquidar Metrolínea y que ya trae de un acuerdo y ya eso está claro en torno a eso, hay un número que ustedes piden de ampliación del campo automotor en conjunto, el transporte metropolitano o el servicio urbano en el área y en especial el Transpiedecuesta o el área que es la autoridad autoriza un número, 50, 100, 200, ¿cómo es el mecanismo? No, el área metropolitana debe hacer una revisión, unos estudios de la necesidad de las comunidades y de acuerdo a esos estudios. Pero ustedes ya tienen algo de eso, un estudio. Nosotros algo. tenemos unos datos en los Claro. cuales
Mínimo para este sector, para Piedecuesta, requieren 50 vehículos urgentes para prestar un mejor servicio a la comunidad. ¿Tiene actualmente cuántos Piedecuesta? ¿Cuántos vehículos? Nosotros tenemos 125. De pasajeros, ¿no? 125 de TPC, transporte público colectivo. Es decir, para estar bordeando la solicitud que ustedes hacen y que creen, según los datos que tienen en este radio de acción que tiene Transpiedecuesta de las rutas, sin contar con otras que vienen siendo, como usted lo manifiesta, la comunidad de otras rutas, es decir, estaría bordeando 180, 200 vehículos. Sí, entre las empresas del transporte público de Bucaramanga, yo creo que mínimo 200 vehículos entre todas. Para bordear lo que era antes, la contradicción. No, pues no es lo de antes, porque como lo dije, imagínense, sí, se vincularon aproximadamente 1000 y hay más población. Menos vehículos. Sí, señor. Estamos a través de Buenavisión, Canal 2 de Digitel, el magazine de noche. Hoy nuestro invitado, el señor gerente de Transportes Piedecuesta, José Luis Díaz Camacho. A ver, han estado cerca, ¿no? Dialogando, por ejemplo, hay un tema perentorio que los reunía comienzo o final más bien de año y comienzo de año a quienes intervienen en toda la cadena del transporte, que es las tarifas, ¿no? Que es año a año, cuando hablamos del salario mínimo, el ajuste, el reajuste, qué sé yo. Fueron concertadas esas tarifas, ¿no? Con ustedes los transportadores, con el área metropolitana, los alcaldes del área metropolitana, la autoridad competente que son las que designan el sistema tarifario. ¿En eso fueron tenidos en cuenta? Sí, señor, sí, hubo una concertación con el área metropolitana de Bucaramanga, solicitaron los diferentes datos y revisaron la estructuración que es de norma del Ministerio de Transporte, y de ahí se generó el valor tarifario. ¿Qué incluyó el área metropolitana de Bucaramanga en estas tarifas? Incluyó 100 pesos para factor de calidad, el cual ya está incluido. Son 100 pesos de nuestra tarifa que nosotros tenemos que trasladarlos al área metropolitana de Bucaramanga. Los argumentos que ellos tienen es para hacer un mejor control a la prestación del servicio, también para modernizar el recaudo, para modernizar el sistema tecnológico que requiere la infraestructura y que requieren los vehículos. Es decir, como un aporte del valor del transporte, esos 100 pesos van hacia el área metropolitana. Hacia el área metropolitana de Bucaramanga, ellos van a reglamentar, ya es un compromiso que nosotros tenemos que trasladarle esos 100 pesos que pagan los usuarios de la tarifa, los tenemos que trasladar al área metropolitana de Bucaramanga. Están estructurando cómo sería la colocación de los recursos para que haya una modernización de la infraestructura tecnológica para un mejor servicio a los usuarios. A ver, nos preguntamos si cualquier transeúnte, cualquier ciudadano de a pie, cuando hablamos de la unificación, si pudiéramos decir, de la tarifa del Metrolínea, ¿no? Que aún tengo entendido conserva la tarifa del año anterior, y el transporte convencional o el transporte colectivo. Pues en los estudios que hacen, y como lo dije anteriormente, que son costosos el transporte masivo, según toda la infraestructura que tienen este tipo de transportes, lo que nos decía el gerente de Metrolínea, que la tarifa del transporte masivo técnica daba aproximadamente como 4.000 pesos, y que el resto, para sostener esa infraestructura de Metrolínea, la tenían que colocar, o la tienen que colocar el área metropolitana de Bucaramanga, o los alcaldes, más bien, los alcaldes del área. Entonces, en ese momento escuché que no pudieron colocar la tarifa al usuario del transporte público masivo hasta que en estos días hagan unas mesas de trabajo para que revisen quién van a colocar, porque no pueden colocar una tarifa diferente a los usuarios frente al TPC y el transporte masivo, porque, por ejemplo, ir a cobrarle 4.000 nadie subiría al transporte masivo, y cobrando menos hay una competencia desleal entre el transporte, y es ilógico cuando dicen el mismo gerente de Metrolínea que la tarifa técnica es más alta de la tarifa al usuario y que hace falta recursos. Entonces, creo que en estos días van a haber unas mesas de trabajo. Eso sí, ya es entre Metrolínea y la Junta Metropolitana del área,
¿sí? La junta directiva del área metropolitana, la cual tienen que revisar y sacar esa tarifa al usuario. Que en mi concepto y en el concepto de los demás transportadores no puede exceder la tarifa al usuario que tiene el transporte público colectivo. Hay algo que tal vez los usuarios no están claros, ¿no? Cuando hablamos del sistema tarifario, que es en el fondo servicio, que lógicamente es importante, sistema tarifario también, más otros elementos, lógicamente, cuando hablamos de movilidad, que es esa tarifa diferencial, no está claro, ¿no? Porque ve uno el pasajero, bueno, que aquí vale tanto, pero no, eso vale tanto, o el conductor no, vale menos, porque eso no está claro eso. Sí, tampoco. Lo que pasa es que en Bucaramanga, posterior a la pandemia, y ante la crisis que tuvimos los transportadores, como lo dije, diferentes empresas, o la comunidad en general, pues veníamos de unos bajos ingresos después de la pandemia, todo lo que sucedió tecnológicamente, reuniones virtuales, trabajos virtuales, todo esto, se disminuyó mucho la movilización de pasajeros, se disminuyeron los usuarios y también, lógicamente, pues está el transporte informal prestando el servicio. El argumento de las empresas de Bucaramanga en ese momento es que bajando la tarifa, pues conseguían más usuarios y ellos bajaron ilegalmente en ese momento porque no era permitido, si la tarifa fijada... Un piso y un techo. Ese X no se puede bajar, inclusive tuvieron problemas legales con el área metropolitana de Bucaramanga, porque es la autoridad de transporte y ella debe controlar eso. Entonces, al bajarlo, revisaron que sí podía movilizar más pasajeros y le funcionaba y le fue bien. Entonces, en ese momento, en rutas cortas, porque hay rutas del norte al centro de Bucaramanga que son muy cortas y en esas pueden tener... Piedecuesta al barrio Kennedy, por ejemplo. No, esas sí ya son rutas, las rutas que nosotros prestamos son las más largas del área metropolitana de Bucaramanga y esas sí son las de piso techo. Entonces, el año antepasado, o el año pasado iniciando más bien, el área metropolitana les dio la razón y en ese momento colocó las tarifas piso, las rutas cortas y techo, las rutas largas como las que nosotros prestamos. Este año pues hubo esa polémica de que se quería una sola tarifa, con argumentos válidos del área metropolitana de Bucaramanga, de si no se tiene una tarifa unificada y además con el propósito de modernizar el parque automotor, esto pues es bastante difícil que se llegue a ello. Pero entonces hubo concertaciones y se dio no, la Junta Directiva del área metropolitana continuó con la tarifa diferencial, piso-techo. A ver, gerente, porque hay una de las contradicciones también, volvemos así como decíamos de lo que fue el parque automotor convencional, el transporte colectivo que se redujo de casi 1000 a la mitad y que precisamente para volver nuevamente a lo que es ese estado, igual manera prueba de que el usuario y nosotros usuarios queremos ese servicio, la calidad, origen, destino. Tanto así que si miramos las tarifas, es más caro el transporte informal. Sí. Pues sí, eso lo comenta la misma comunidad, ¿no? Pero es la necesidad de llegar. Es la necesidad del transporte, sí. Es la necesidad. Todos tenemos la necesidad de movilizarnos. Y si no hay transporte público, pues les toca acudir a otro modo de transporte. Gerente, pasa como igual cuando decía un amigo, oiga, es que yo voy para Bucaramanga, pero tienen que ir primero a Florida, tienen que ir a la cumbre, y yo voy para el centro, entonces no, y gratis, porque es un amigo que me lleva y listo. Claro. Pero no, yo voy directo a donde voy, que es pero mire todo lo que nosotros peleamos, inclusive tuvimos sanciones, porque cuando entró el transporte masivo, creyeron que habían solucionado todo, prestando el servicio desde la Quebraseca hasta Lagos. Entonces, cuando eso nos desviaron todas las rutas, porque según les quitábamos al transporte masivo, y la comunidad llegaba a la entrada de Florida Blanca o a Lagos y la desviaban. ¿Qué hizo la comunidad? Dijo, no, yo no puedo estar dando vueltas como lo dijo usted. Pues buscó el transporte informal, que ese le prestaba el servicio directo en ese momento. ¿Qué tocó después ante las peticiones de la misma comunidad y cuando ya se dieron cuenta que el transporte masivo venía decayendo y decayendo, volver a colocar rutas directas para la prestación del servicio de la comunidad? Y gracias a la comunidad que también ha apoyado a una empresa como es
Transportes Piedecuesta S.A. que les prestemos el servicio. Gracias, comunidad. Pues son 70 años. A propósito, ya entrando en la recta final, 70 años, pues felicitarlos a usted como gerente, como representante legal, la Junta Directiva, a quienes han forjado y han generado empleo, desarrollo, crecimiento, el servicio que es fundamental y que todos lo requerimos. En este momento, ¿qué modalidades tenemos de transporte por parte de la empresa Transportes Piedecuesta? Ya, Luis Eduardo, pero esas felicitaciones sería también, y lo dije, agradecimiento a la comunidad y también a ellos que han estado utilizando nuestros servicios durante estos 70 años y también al equipo de trabajo, porque es que esto no se trata solo de una dirección, de una junta directiva, de un gerente, sino es de un gran equipo de trabajo que tenemos, que es nuestras personas, nuestros colaboradores que prestan el servicio, que están de cara a cara el día a día con nuestros usuarios y con nuestros clientes de las diferentes modalidades de servicio. Nosotros prestamos el servicio de venta de combustibles en la estación de servicio, lubricantes, el taller, la reparación del vehículo, el cambio de frenos, la alineación, el balanceo, mejor dicho, lo que requieran de un vehículo lo tenemos en Transportes Piedecuesta S.A. Tenemos baterías, tenemos llantas, somos importadores de llantas. Estando en plena pandemia ya habíamos iniciado con ese proceso de importación directa de llantas y nosotros importamos las llantas directamente desde fábrica. Tenemos también llantas que están aquí en el mercado de distribución porque no podemos importar todas, pero generamos también esa prestación del servicio. Tenemos el transporte especial de pasajeros, que lo dije hace un momento, en turismo, empresarial, escolar. Tenemos la prestación del servicio urbano, tenemos la prestación del servicio metropolitano, tenemos el transporte de carga líquida, carga seca, ¿sí? A nuestros empleados también le tenemos ahí algo que nos satisface mucho, es el fondo de empleados, que tenemos más de 20. ¿Cuántos empleados me dice que tiene transporte? 450 empleados directos. De mucha actividad que se hace, que vimos ahorita las novenas de aguinaldo compartiendo el personal, conductores, administrativos, en fin, todo lo pertinente. La parte humana, que es importante con el personal. Sí, eso es muy importante. El fondo de empleados, más de 25 empleados han comprado su vivienda, han también tenido su emprendimiento para su señora, hacen el préstamo a través del fondo de empleados, ellos ahorran ahí, pero a bajas tasas se les presta y gracias a Dios pues han surgido emprendimientos que han podido llevar a cabo entre sus familias. Eso es satisfactorio cuando hay una empresa que genera empleo y también pueda ellos generar otras actividades para su familia o para el estudio de sus hijos o para, mejor dicho, todo esto para mejora de la calidad de vida de ellos, y eso es muy importante, claro. Y además también en las actividades conexas los indirectos también pueden hacer parte de ese fondo de empleados. A ver, gerente, ya cuando estamos entrando en la recta final, precisamente, por ejemplo, a quienes siguen solicitándole rutas, ¿no? Piedecuesta y el área sigue creciendo y lógicamente claro, pues necesitan movilizarse, necesitan desplazamiento, en fin. ¿Qué le podemos decir mientras tanto? Me imagino que mucha solicitud en barrios, en veredas, para que haya la cobertura de Transportes Piedecuesta hacia los diferentes sitios del área. Pues Luis Eduardo, ¿qué le digo? Nosotros como Transportes Piedecuesta S.A. estamos dispuestos a colocarles un mejor servicio a la comunidad del área metropolitana y en especial a la comunidad donde nos debemos estos 70 años, que es la comunidad del municipio, de nuestro municipio Piedecuesta. Nosotros estamos dispuestos a ampliar esa ruta, estamos dispuestos a traer vehículos nuevos, vehículos modernos. De hecho, estos días vamos a vincular uno que traímos de prueba para decir, mire, sí podemos traer más vehículos para la prestación del servicio, pero Autoridad de Transporte, permítanos que nosotros podamos vincular esos vehículos para que la comunidad tenga un mejor servicio. Entonces nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sabemos, la prestación del servicio, siempre y cuando la Autoridad de Transporte nos lo permite y nos amplíe el parque automotor. Pues señor gerente, estábamos en mora precisamente que usted nos acompañara acá en el set para hablar de eso, hablar de los 70 años de Transportes Piedecuesta, hablar de movilidad, muchas expectativas. Ya definitivamente lo de Metrolínea pues fue un pasado,
que pues decíamos, el tiempo dio la razón a quienes no estuvieron de acuerdo, el daño que infortunadamente se causó en la parte económica, social, empresarial, en todos los aspectos, y que lógicamente pues esperamos acá que siga año tras año, y lógicamente José Luis Díaz gerenciando ahí, ver los 75, ver los 100 años de Transportes Piedecuesta, y que José Luis Díaz Camacho esté ahí, pues felicitarlo nuevamente, y muy formal que nos haya acompañado por compartir sus opiniones, por compartir las directrices, hablarnos de esta empresa, hablarnos de movilidad, hablarnos de lo que, vuelvo e insisto, es una expectativa que hay de movilidad en el área metropolitana, por acompañarnos acá en el set del Magazine de Noche. Bueno, no a usted, Luis Eduardo, al canal Guanevisión, por permitirme también aquí estar acompañándole, estarme dirigiéndome a la comunidad, a los televidentes, especialmente a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Decirles que Transportes Piedecuesta es una empresa de 70 años que queremos continuar prestándole los servicios. Los invitamos a que nos visiten en nuestro centro de servicio ubicado en el kilómetro 2, en la salida hacia Curos, hacia Bogotá. Ya le tenemos todos los servicios para su vehículo, autopartes, mantenimiento, todo lo que requieran, estamos ahí dispuestos. Y en la prestación del servicio de transporte, lógicamente, que es nuestra principal actividad, estaremos dispuestos nosotros a ampliar las rutas, colocar los vehículos siempre y cuando el área metropolitana de Bucaramanga nos lo permita. El turismo es uno de los fuertes también. Hoy que hablamos de las expectativas que hay a nivel nacional y regional, ¿no? El turismo ha venido creciendo a nivel nacional, a nivel de las comunidades y esa modalidad la presta. Esa modalidad, nosotros prestamos el servicio de transporte, sí, el transporte turístico. Entonces la comunidad, pues cuando requiere un campero, requiere una camioneta, requiere un vehículo, buseta, nosotros le alquilamos el vehículo para esa prestación del servicio en el cual estamos habilitados. Pues nuevamente muy formal al señor gerente de Transportes Piedecuesta, José Luis Díaz Camacho. De igual forma a ustedes, amigas y amigos televidentes, que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a quienes a la distancia, a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, sus comentarios, sugerencias, en fin, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Pues invitarlos para que permanezcamos ahí en la sintonía, en el desarrollo de la parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que nos reencontremos en una próxima oportunidad con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.